Muy buenos días a todos. Bien, el día de hoy vamos a continuar con una parte más del mensaje anterior. Creo que es importante resaltar algunos puntos más. La semana pasada estuvimos hablando de cómo obtener la bendición de Dios, cómo caminar bajo ese favor. Creo que ha sido de gran importancia entender que una de las cosas que nos tiene aquí es que nosotros venimos a buscar esa bendición de Dios. Yo creo que si usted y yo estamos aquí es porque hemos decidido buscar a Dios y porque hay algo en nuestro interior muy fuerte. Yo no sé usted, pero creo que en la gran mayoría está esa necesidad de decir: yo quiero caminar bajo esa protección de Dios, bajo ese favor, y que continuamente Dios esté bendiciendo mi vida y esté trayendo una bendición particular. Hay quienes dicen sobre de mi hogar, sobre de mis hijos, sobre de mi esposa. Hay quienes tienen la necesidad y dicen sobre de mi esposo. O si la persona el día de hoy no tiene pareja a consecuencia de haber llevado una vida de acuerdo a sus propias metas y propósitos, pues finalmente se encuentra en una derrota y dice: ¿qué hace falta? Y creo que ese qué hace falta es lo que nos ha movido a estar en este lugar y a decir: creo que necesito de Dios. Y más cuando vemos que nuestros hijos pues pasan de pequeños a una edad adolescente, o que pasan de la adolescencia a la juventud, o que ya son mayores, porque hay quienes llegan a decir: pareciera ser que todo se va a corregir, todo va a cambiar cuando mis hijos crezcan, cuando ya ellos estén casados y puedan comprenderme. Y resulta que no es así muchas de las veces. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No es así, y llegan a decir: pues ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que se necesita ahora? Y entonces surge una gran necesidad en el ser humano y dice: yo necesito de Dios. Como que las cosas no me están funcionando como las he llevado hasta ahora. Y si la persona era atea, pues empieza a reflexionar y empieza muchas veces a levantar su voz al cielo y a decir: Dios, si tú existes, socórreme, ayúdame. Mira, mis hijos ya se fueron de las manos. Mira, la situación con mi esposo se está poniendo difícil. Las discusiones, los sinsabores, las infelicidades, los desacuerdos mismos han llegado a tal tono que pues ya simplemente han concluido en contiendas. Y entonces las personas se desesperan grandemente en su interior. Algunas, pues en sus desesperaciones no encuentran respuestas y terminan cayendo en depresiones, en vacíos, en soledades muy enormes, que hay quienes llegan a tomar salidas muy trágicas como la muerte, el suicidio. Y piensan que no hay una solución y no se dan cuenta que no es sino simplemente el resultado de tener una vida que no está buscando caminar con Dios, obteniendo su favor y su bendición. Hay un principio en la Escritura que después, si quieres, lo buscas en tu casa, pero dice algo muy maravilloso y lo encierra de una forma muy particular y universalmente hablando a los seres humanos. Dice que en ese nuevo comienzo de los seres humanos, cuando van creciendo en casa y ya son jóvenes o adultos y toman la decisión de casarse,
Dice la Escritura que el que haya esposa, halla el bien y encuentra la benevolencia de Jehová. Fíjate las palabras que dice: el que haya esposa, halla el bien. Esto es, todo aquel hombre que anda buscando una esposa, dice que cuando la encuentra, encuentra el bien. Y eso es una realidad. Empiezan a florecer nuevos horizontes, empiezan a vislumbrar nuevas cosas en la vida del ser humano. Empieza a ver la vida de una forma distinta, y si llevó una vida pues no muy grata dentro del seno familiar, entonces aquella persona empieza a vislumbrar y a decir: ya encontré con quien me voy a casar, vamos a formar un hogar, las cosas van a ser distintas en mi casa, la formación, el trato hacia mis hijos, la educación va a ser completamente diferente a lo que yo recibí en casa. Y entonces vamos a ser muy felices. Y empieza a haber muchas cosas hacia el frente. Sin embargo, al pasar el tiempo, ve cómo aquello se viene abajo. Y dice: ¿qué fue lo que sucedió? Si había muchas expectativas, si pareciera que todo estaba planeado, pareciera que todo estaba bajo control, y más si la persona pues tiene el control económico y ciertas capacidades y ciertos logros y éxitos en su vida, dice: pues creo que no me puede ir tan mal. Sin embargo, al pasar el tiempo se da cuenta que las cosas son distintas. Lo particular que llegamos a ver en todas estas cosas es que, si bien es cierto, hallaron el bien, pero no supieron direccionar su vida bajo la mano de Dios, bajo la dirección y el cuidado de Dios. Y muchas veces no saben cómo llevar una relación familiar. Dicen por ahí, de repente el marido se desespera o la esposa se desespera y comienza a gritar, y el otro le dice: no me grites, que sí te grito, que cállate, que no, que te voy a callar. Y se arma la discusión y ya sabemos en qué termina todo aquello. ¿Por qué? Porque se olvidaron de caminar bajo los cuidados de Dios. Qué diferente sería, gracias hermano, qué diferente sería que aquellas personas hubiesen dicho en un momento dado: Señor, guía nuestro matrimonio. Dice la Escritura, cuando Jesús habló acerca de la familia, Él mismo dijo que una casa que se levanta sobre la arena, dice que vienen ríos y vienen vientos. O sea, las mismas problemáticas sociales que atacan tanto a las personas que no caminan bajo la bendición de Dios, son muchas veces las mismas problemáticas a su entorno, las mismas cosas que vienen a atacar a aquellos que sí caminan bajo la bendición de Dios, bajo el favor de Dios. Solo que hay una diferencia: unos se van dejando guiar por Dios y otros no. Cuando comienzan a gritar aquella pareja, qué diferente sería decir: Dios, ayúdame a encontrar una solución a esto, ¿qué dices en tu palabra? Y quizá vendría en su momento de parte de Dios la palabra y le diría a aquel matrimonio: oye, espérate, ella o él ya están levantando la voz, pero mira, dice mi palabra que la blanda respuesta aplaca la ira. Esto es, no le respondas como te está diciendo. Dale una respuesta blanda o quédate callado. Y entonces aquello viene a traer una quietud, ¿cierto o no? Y entonces ya solamente es cuestión de darle tiempo y decir: bueno, llegará el momento en que nos tenemos que sentar para razonar, porque dice la Escritura: te sentarás y ¿qué? Razonarás con tu prójimo.
Qué diferente, ¿verdad? Y que además, si la persona comprendiera que el amor no busca lo suyo, que no se irrita, y finalmente diría, pues si yo le amo, no me voy a irritar. Será mucho mi descontento, pero vamos a mantener la calma y vamos a dialogar en sana paz, buscando lo mejor. Sería muy distinto y se levantarían hogares en donde habría muchos niños que crecerían sanamente. Porque el día de hoy vemos que hay muchos niños que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen grandes angustias. Y esto es por todos los escenarios que ellos llegan a observar dentro de casa. Y hoy vemos una juventud rebelde. Dice, pues es que no sé qué pasa, mi hijo ya se levanta y me grita. Pues simplemente estaba esperando tener una edad y una cierta capacidad para rebelarse. Es todo. Y entonces poderte hacer todos los reclamos necesarios. Eso es caminar bajo la bendición y el favor de Dios. Porque el que haya esposa, haya el bien. ¿Lo encontró? Amén. Cuando usted se casó, ¿hubo un bien para usted? Sí, amén. Y va a decir alguno, sí, pero es que usted no sabe el infierno que me tocó. Bueno, es que ahí el asunto es, ¿bajo qué caminaste? ¿Con quién ibas tomado de la mano? ¿Eras sabia o sabio en tu propia opinión? Por eso se vino todo abajo. Qué distinto es muchas veces correr a Dios y decirle, ayúdame, socórreme. ¿Socorre Dios o no socorre? ¿Escucha o no escucha? Porque Dios es real, es verdadero y tiene todo poder. Entonces Él, de alguna manera, quiere que nosotros aprendamos cómo obtener la bendición y el favor de Dios. Y cómo andar por ese camino. Y si en un momento dado se ha perdido, retomar ese camino y andar por Él. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirte, derramar su favor sobre de tu vida, derramar su favor sobre de tu familia, sobre de tus hijos, sobre de los tuyos. Y de esa manera, Él poderte conducir todos los días de tu vida en esta tierra, hasta el día que Él venga o que partamos de este mundo a la eternidad. Amén. Ok. Pues la semana pasada estuvimos hablando de cómo obtener esa bendición y ese favor de Dios. Y basamos el estudio en el libro de Ageo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo estuvimos basando. El día de hoy vamos a retomar algunos de esos puntos y concluiremos con un tercer punto que nos marca el libro de Ageo. Pero ¿qué le parece si antes de introducirnos de lleno al estudio, le pedimos a Dios que Él sea el que nos bendiga? Señor amado, dice la Escritura que cuando el salmista exclamó, dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él hablaba, Señor, de que en la oscuridad, en donde no se sabía para dónde ir, Señor, o con qué se tropezaría, Él tenía algo, Señor, que alumbraba su camino, que era su lámpara, que era su guía. Y esa era tu palabra, Señor. Vemos, Dios, cómo Él caminó, Señor, bajo esa bendición. También podemos aprender del salmista, Señor, que hubo un momento en el que Él dejó esa lámpara y cayeron terribles consecuencias, como ya hemos aprendido acerca de este pueblo, Señor. Pero Él entendía esta verdad y retomó esa lámpara, y tú, Señor, lo llevaste
por un camino, Señor, de bendición tras bendición. Y eso es lo que hoy queremos aprender, Señor. Hoy queremos aprender a andar en medio de las tinieblas, Señor, bajo tu bendición, bajo tu favor. Por eso hoy, Señor, que tu palabra venga y alumbre nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hablar a cada uno en lo personal e instruirnos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Le decía que habíamos basado la semana pasada el estudio en el libro de Ageo, donde estuvimos viendo cómo el libro de Ageo es una lección maravillosa sobre cómo obtener y mantener la bendición y el favor de Dios. Vimos cómo en una absoluta simplicidad el profeta Ageo destaca cómo los hijos de Dios pueden vivir y caminar bajo la incesante bendición y bajo el incesante favor de Dios. Pero también vimos que Ageo muestra las causas y razones de por qué el pueblo de Dios pierde las bendiciones. También el libro de Ageo muestra lo que debe de hacer el pueblo de Dios para volver a su favor. Vimos también que las personas que viven obteniendo el favor y la bendición de Dios son personas que viven constantemente llenas del Espíritu Santo. Por lo que entendíamos que estas personas no andan fluctuando en su caminar para con Dios. Esto es, que no andan un día arriba y otro día abajo. No son personas que un día sirven y al siguiente ya no. Son personas que tienen una firmeza, que hay una firmeza, una templanza en su carácter y en su caminar para con Dios, que no andan dando tumbos, que el día de hoy no caminan en santidad y para mañana ya están derribados, y que quizá así viven una semanita y dicen, hoy la libré muy bien, hoy caminé derechito, pero al siguiente día se levantan y quizá como el carácter de un adolescente, que hoy ríe, mañana llora. Y que después que llora, al siguiente día amanece, pues no sé, con ciertas molestias. O sea, que es una persona que tiene una templanza. Y esto lo digo no para ofender a los jovencitos, sino porque entiendo que también en esa etapa de adolescencia es donde vas aprendiendo a formar un carácter. Y para eso está mamá y papá, para estarte diciendo que no es correcto. Muchas veces, como amaneces y quieres hacer las cosas, sino que Dios te ha provisto de un dominio propio para formar un carácter en ti. Y que no seas dominado por tus pasiones y por tus deseos. Así, de esta misma manera, el que camina bajo el favor de Dios no está dominado por sus pasiones y por sus deseos, mucho menos por sus sentimientos. Está basado en una fe firme. Y finalmente tiene un carácter, que tiene una templanza. ¿Por qué? Porque ha sido dotado de algo muy particular. Vive bajo la incesante bendición de Dios, en donde Dios continuamente está derramando de su Espíritu Santo sobre de su vida. Esto es, la persona de Dios constantemente está siendo llena la persona de Él. Y entonces Dios viene y le ayuda para caminar con firmeza. Pero también hablamos de una realidad que viven las iglesias, una realidad que vive el cristianismo, una realidad que constantemente están enfrentando los verdaderos ministros de Dios en la actualidad. Una realidad de ver a muchas personas que llegan a caminar con Dios fervorosamente,
que se consagran a Él, que andan haciendo su obra, que andan predicando, como lo comentábamos la semana pasada, que quieren hacer misericordia, que quieren predicar en las cárceles, que quieren predicar en las plazas, que quieren darle de comer al más necesitado, proteger al más amparar al más desprotegido, a los huérfanos, a la viuda, y que en fin, tú los ves con un fuego y con un celo de Dios, pero que tristemente cuando pasan los años, de momento, aquel que era firme, aquel que servía a Dios y que no dejaba sus labores por cualquier razón, comienzas a ver cómo las empieza a descuidar. Empieza a descuidar su caminar con Dios, empieza a descuidar su oración con Dios, su relación con Dios a través de la palabra. Y así ves cómo empieza a menguar. Y de un momento a otro, esa realidad de la cual hablamos es la tristeza que se produce en aquellos cristianos que un día volteaban y los veían y decían, este verdaderamente ama a Jesús, este verdaderamente tiene el fuego de Dios. Yo creo que este nunca va a dejar de servir a Dios como lo hace hasta hoy. Este nunca va a dejar ese fuego, no va a dejar de ser firme en su caminar para con Dios. Y muchas veces llega a ser ejemplo para muchos, pero la realidad es esta, que de un momento a otro ves cómo aquel gozo empieza a desaparecer y aquel fervor, poco a poco, hasta que la persona se aparta de Dios. Deja de ser aquella persona que antes proclamaba el Evangelio, con un profundo amor y con un profundo deseo de que otros conocieran al Señor Jesucristo. Y muchas veces no solo se apagan, no solamente llegan a enfriarse, sino que hasta se llegan a volver enemigos de la obra de Dios. Y esa también es una realidad. Cuando ves que se enfrían y se olvidan de Dios. ¿Qué estuvimos viendo? Para ello, vimos que la nación de Israel, después de haber caminado y obtenido la bendición de Dios, se apartó de Dios. Y que es precisamente cuando aparece en escena el profeta Ageo. Se habían apartado. Y quizá dirá alguno, no, es que lo que pasa es que no eran predestinados. Oye, discúlpame, no está hablando acerca de ello. Dice que tomaron una propia decisión y se apartaron. Pero oh sorpresa para los predestinados. La Escritura menciona después que se volvieron a Dios. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Dios juega con los seres humanos? No, lo que pasa es que la predestinación está equivocada. Es una doctrina errónea. Vimos que esa nación de Israel se apartó de Dios. Tal y como dice el libro de Isaías en el capítulo 1. Dice, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. O sea, crié hijos, los llamé, los limpié, los lavé, los consagré para mí. Un día los vi sucios, los vi perdidos y los llamé porque los quería bendecir, quería caminar con ellos. Dice, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí, se apartaron. O sea, una vez que Dios les había dado las más grandes y hermosas bendiciones, al igual que al pueblo aquí en el libro de Ageo, finalmente fueron bendecidos por Dios, favorecidos por Dios. Y ellos se apartaron. Se rebelaron, dice Dios. O sea, dejaron de andar en sus estatutos. Y simplemente dejaron de caminar bajo el favor y la bendición de Dios. Vimos también que al igual que la nación de Israel, la nación de los Estados Unidos
Yo no sé si tú has hecho un análisis muy sencillo y muy somero y te das cuenta que esa nación, en su alto porcentaje de ciudadanía, son llamados protestantes. Hace no muchos años, en esa nación, cuando en otras naciones escuchaban de los Estados Unidos, había personas que decían, yo quiero ir a esa nación, porque se oye que ahí está Dios, que Dios está con ellos, que hay hombres piadosos, que hay hombres consagrados para Dios, y que por esa razón esa nación estaba siendo muy bendecida, y eso es una realidad. Es una nación muy próspera. Bueno, el día de hoy ya está muy endeudada. Dejaron de ser prósperos. Dejaron de tener aquella bendición que tenían de caminar con Dios, en donde para ciertas decisiones, para dirección del país, se reunían a orar los políticos de aquel lugar. Tomaban en cuenta el consejo de la palabra de Dios. Sin embargo, ya hace algunas 2, 3 décadas, de 3 a 4 décadas, ellos comenzaron a desechar la palabra de Dios. Al grado, ellos tenían a Dios de tal manera que en su moneda, en el billete, en el dólar, ellos aparecía una leyenda que decía, nosotros confiamos en Dios. Eso te habla de lo que sucedía. Vimos también que esta nación fue fundada por los puritanos. Hombres piadosos, hombres de Dios que estaban siendo perseguidos por la iglesia anglicana en Inglaterra y que se habían refugiado en los Estados Unidos, esos colonizadores, y Dios los había bendecido tanto que prosperaron grandemente. Pero, sin embargo, al igual que el pueblo de Israel, se apartaron, se olvidaron y dejaron de caminar bajo la bendición y el favor de Dios. Y vimos que se ha cumplido una palabra que dice, por cuanto tú te olvidaste, en Oseas 4, verso 6, dice, por cuanto tú te olvidaste de la ley de tu Dios. O sea, por cuanto te engrandecí y finalmente te apartaste de mí, tomaste tus propias decisiones, dice, entonces yo también me olvidaré de tus hijos. El día de hoy, ¿qué vemos? Una sociedad en decadencia en los Estados Unidos, de una forma terrible. Por lo tanto, entendimos que esta es una verdad para naciones enteras y para todos los seres humanos universalmente hablando, que cuando dejas de andar bajo el favor de Dios, pues también vienen terribles consecuencias. También vimos cómo esta caída produce ruina y vergüenza para los seres humanos. Y vimos 2 razones por las que se produce la caída en el ser humano, en el pueblo de Dios. Son 2 razones que nos muestra o que enlista el libro de Ageo. Vimos, número 1, vimos que hay una razón por la cual se pierde la bendición y el favor de Dios. Una vez que Dios está bendiciendo a aquellas personas. Y en Ageo 1:2 vimos la primera razón. Si lo ponemos, hermano, por favor, solo para recordarla. Dice la Escritura, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. Es una profecía, una palabra de parte de Dios a través del profeta. Dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, Dios había hecho grandes cosas entre ellos, se habían apartado, y entonces vimos cómo este pueblo
no habían reedificado la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían, no ha llegado ese tiempo. No es el tiempo. Vimos también que esta escena tuvo lugar 68 años después de que el templo de Salomón fue destruido. Un remanente había vuelto a Jerusalén de la cautividad babilónica y específicamente habían vuelto con el objetivo de reconstruir la casa de Dios. Y también vimos que de hecho pusieron el fundamento del templo con celo y con gran entusiasmo. Pero entonces estas personas empezaron a encontrarse con algunas dificultades que les ocasionaron desalientos. Y poco a poco perdieron el interés en la obra de Dios y dijeron, simplemente no es el tiempo para reedificar. Estamos teniendo demasiados problemas y no es el tiempo. Vimos cómo los israelitas, el pueblo de Dios, dejaron de reedificar la casa de Jehová para dedicarse a sus propias casas. ¿Sí? Y es precisamente cuando aparece el profeta y les dice, cuando el profeta comienza a pasar por aquel pueblo en Jerusalén, empieza a ver las casas de todos aquellos hombres y mujeres que habían sido enviados a reedificar el templo, y empieza a ver que eran casas muy bonitas, pintadas, adornadas, artesonadas. Él mismo se sorprendió, escuchaba los clavos, escuchaba cómo estaban trabajando en sus casas, y entonces empezó a ver que tenían una madera bellísima, y no era sino la madera que les había sido enviada para reedificar el templo, y la estaban usando para sí mismos. Se habían vuelto a sus propias casas. Unos dijeron simplemente, cuando el profeta Ageo les dijo, no es tiempo, vuélvanse, comenzó a clamarles, y unos dijeron simplemente, no es el tiempo, son demasiados problemas para hacer eso. Creo que está muy complicada mi situación. Si yo hago eso, entonces voy a tener que dejar de hacer esto otro. Y creo que no es posible. Está primero lo mío y después lo de Dios. ¿Sí me explicó? Otros dijeron, estamos pasando demasiado tiempo aquí y además estamos descuidando a nuestras familias y estamos descuidando nuestros propios negocios. Y uno por uno comenzaron a alejarse para obtener o atender sus propios intereses. Y vimos que los intereses del Señor, que tenían que ver con su propio bienestar, entonces se volvieron secundarios. Y siguieron construyendo sus propias casas, sus propios negocios, su propia vida y sus propios proyectos. Y de esta manera dejaron de obtener la bendición y el favor de Dios, y se detuvo la obra del Señor. Ageo les dijo que no era tiempo para ellos, que era tiempo de reconstruir la casa de Jehová, que por esa razón ellos habían dejado de obtener el favor y la bendición de Dios. Entendimos cómo entonces los creyentes hoy pierden la bendición y el favor de Dios de la misma manera, cuando ponen sus propios intereses, deteniendo la obra del Señor, dejando de construir su templo. Y entendíamos que esto viene a suceder cuando dejamos la oración, la búsqueda de Dios, los intereses de Dios, cuando dejamos de edificar su cuerpo, que es la iglesia, ¿a causa de qué? Del afán y de la ansiedad. Y que consumimos nuestras vidas en nuestros propios intereses, haciendo tesoros en la tierra y no en el cielo. Buscando, entendíamos lo que viene por añadidura y no primero, el reino de Dios, como lo estipuló Jesús. También vimos una segunda razón, no vamos a ahondar en esta,
Ya lo hicimos la semana pasada. Pero vimos una segunda razón por la que el pueblo de Dios deja de caminar obteniendo la bendición y el favor de Dios. ¿Cuál fue esa segunda razón por la que las personas pierden la bendición y el favor de Dios? Porque se negaban a dejar de compararse. Una vez que ellos entendieron que, si bien es cierto, habían dejado de reedificar la casa de Dios, entonces pusieron manos a la obra. ¿Sí lo recordamos? Ellos dijeron, pues vamos a edificar. Dice en Ageo 1, verso 12 y verso 14. Dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. La habían oído, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Verso 14, por favor. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Esto es, ellos entendieron que era la voz de Dios que los estaba llamando y diciendo: ya no busques tus propios intereses, vuélvete a la casa de Dios, dale el primer lugar, tal y como dijo Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y estos oyeron y dijeron: espérame, estamos actuando mal. Se dieron la vuelta y entonces vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Dejaron de estar trabajando para sí mismos, para sus casas. Y también estuvimos hablando que Dios no habla acerca de una irresponsabilidad, ¿verdad? Dijimos que Dios no está peleado en que se supla uno y lo otro. Pero dijo Jesús: haz esto sin dejar de hacer aquello. Pero ya cuando este pueblo ya estaba dejando de hacer algo, ya era secundario lo de Dios, ya no era el primer lugar en su vida. Vimos que el pueblo se declaró culpable de sus propios intereses y volvió a trabajar en el templo. Regresaron a donde deberían de estar, construyendo la casa de Dios. Y entendimos que cada uno de nosotros debemos volvernos a Él y ponerlo en primer lugar. Y comenzaron a reedificar. Vimos que se volvieron, pero también observamos algo que estaba mal. Muchas de las personas más viejas comenzaron a llorar, porque ellos habían visto el esplendor del templo de Salomón 68 años antes. Y este nuevo templo no se comparaba a aquel templo. En comparación, parecía como nada. Decían: en este no está el arca de Dios, en este faltan muchas cosas dentro de él. No se parece. Yo creo que nunca vamos a obtener la bendición de Dios entre nosotros. Olvídate, el ministerio que Dios levantó de los sacerdotes hace 68 años con Salomón. No, imagínate, decían los más viejos, bajaba la gloria de Dios. No, nadie como fulano de tal. Y quizá mencionaban nombres de grandes profetas y ministros, como el día de hoy se hace y por costumbre tiene mucho del pueblo de Dios. Y entonces comenzaron a desfallecer y a decir: no vamos a dar el ancho, nosotros nunca vamos a poder hacer las cosas que hacía fulano de tal. Y entonces te compartía algo muy particular que llegó a ocurrir en mi vida muchas veces y que ocurre en la vida de muchos cristianos. Se ponen límites y dicen: es que yo he leído biografías de grandes cristianos, es que he leído la biografía de Wesley, es que he oído hablar acerca de aquel joven que Dios utilizó en Inglaterra para un gran avivamiento, he escuchado hablar de Spurgeon, he escuchado hablar de fulano de tal, y así le van poniendo nombres.
Y dicen, esos hombres Dios los utilizó grandemente. No, olvídate. ¿Yo cuándo le voy a llegar? Quizá algunos de estos israelitas recordaban y decían, no, es que el ministerio de Moisés, el ministerio de Aarón, no, ¿cuándo vamos a hacer las grandes cosas que hizo Moisés? Y entonces vimos que Dios se indignó a causa de esa actitud en estos varones. ¿Y qué hizo Dios? Los reprendió. ¿Acaso no estoy con ustedes? ¿Acaso yo no he dicho, tú que has comparado el templo? Les dijo, ¿acaso no te he dicho que la gloria postrera será mayor que la primera? Porque se estaban minimizando. Y esta es una de las razones claves por las cuales el pueblo ha perdido la bendición y el favor de Dios. Porque están aquí parados comparando su situación presente con algo del pasado. Y están haciéndose miserables constantemente en el presente, en el hoy, en el ahora. Y entendimos algo. Que el mismo Dios, el mismo Espíritu que reposó sobre los ministerios pasados, es el mismo Dios de hoy. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y entonces vemos que hay algo que frustra grandemente los planes de Dios que Él tiene, que Él quiere que tú camines bajo su bendición y su favor. ¿Cómo se llama? Incredulidad. Que viene a través de hacer una comparativa en tu propia vida. Pero una comparativa que no te lleva con entusiasmo a creerle a Dios, sino que te lleva simplemente a derribar todos los grandes planes que Dios tiene para contigo. Distractor número 1, buscar los propios intereses. Razón número 2, el negarte a dejar de compararte constantemente. Hay una tercera razón y yo te la quiero compartir. En Ageo 2:15, después si quieres lo lees en tu casa. Una vez que Ageo les da la promesa ahí en el capítulo 2, 4, verso 5, en Ageo 2:15 al 19, Dios les da una palabra muy hermosa. Si quieres la ponemos. Ok, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongáis piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Les dice, medítalo. Verso 16. Antes que sucediesen estas cosas, venían el montón de 20, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. ¿Le seguimos? Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. ¿Sí recuerdan que estuvimos hablando de ello? Que sembraban mucho y recogían poco, y que así hay muchas personas. Que el día de hoy, la misma palabra que les dijo Ageo, se afanan, trabajan y trabajan y trabajan, y no les rinde el dinero nunca. ¿Sí lo recuerdan? Ok, si no lo checas en el mensaje anterior. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Sigue diciendo, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día
os bendeciré. Dios da una promesa. No ves nada. Quizá ves tu vida bien miserable y dices, ¿cuán poco he hecho para Dios? Es que apenas si voy y predico y aquello se echa a perder. Pareciera que todo iba bien. No, qué poca cosa soy. Qué pocos logros he tenido para Dios. Y dice, aún no ha florecido. Ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Y dices, como que no se ve nada. Quizás recordarás aquella nube, ¿verdad? Que veía el profeta y le dijo, ¿ves una pequeña nube? Sí, pues se ve una pequeña nube, había sequía. Dijo, corre, ve y avísale porque viene un tremendo chubasco. En pocas palabras le está diciendo, no menosprecies el día de los pequeñeces. ¿Ves que no ha florecido? Perfecto. Mas desde este día os bendeciré. ¿Por qué? Porque Dios honra al que le honra. Amén. Amado, puedes subrayar esto también en tu Biblia. Es promesa de Dios para ti. En el mismo momento en que tú te enfocas de nuevo a edificar el cuerpo de Cristo, su obra, haciendo a un lado todo camino egoísta, dejándolo ser Él tu todo, tú puedes comenzar a ver su bendición multiforme y abundante. Y eso es maravilloso. Literalmente yo te diría, subráyalo, porque entonces sabrás que Él está favoreciéndote una vez que has tomado la decisión de volverte hacia Él. Ok. Te doy una razón más de por qué se pierde el favor y la bendición de Dios. Es algo muy particular y lo quiero encerrar así. Cuando se da el toque de muerte. Y tú vas a decir, ¿y qué es eso? Vamos a Números 19, por favor, verso 11 y versículo 13. Números 19, verso 11. Dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Verso 13, por favor. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre de él. Ok, ¿qué estamos viendo aquí? Que la ley judía había dicho, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y te resumo la siguiente frase: todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Yo quiero que tú escuches la palabra de Ageo a Israel. Ageo 2, verso 13, por favor. Dice, y dijo Ageo, si un inmundo, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda, dice, y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Verso 14, por favor. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente de delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es
inmundo. Ageo estaba diciendo lo siguiente: si en cualquier momento te toca la muerte o tocas la muerte, te has manchado. Eres inmundo, has manchado todo tu cuerpo y has manchado el templo de Dios, como lo vimos la semana pasada. Dios había impuesto estas leyes estrictas por propósitos de salud al pueblo, para protegerlos en contra de la propagación de enfermedades contagiosas. Pero para la mente judía, la muerte siempre fue un tipo de corrupción y pecado. Y la Escritura dice que todo lo que hay en el Antiguo Testamento, son figuras y tipos. Y aquí la Escritura, lo único que podemos entender es que es figura y tipo de corrupción y de pecado. Incluso el Nuevo Testamento enlaza la muerte con el pecar. Vayamos a Efesios 2, verso 1. Dice, en Efesios 2, verso 1, dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué les estaba dando la muerte? El pecado. Estaban las personas muertas. Y quizá tú dirás, ¿cómo? ¿Eran zombies? No, estaban muertos espiritualmente. Había muerte en su alma. Estaban secos, vacíos. Y según Esdras y Nehemías, la muerte que tocaba a Israel en este tiempo fue la sensualidad y la mezcla con el mundo. Te lo vuelvo a repetir. Cuando tú analizas este tiempo de restauración, porque Ageo es contemporáneo de ese tiempo y son complementarios esos libros, Esdras y Nehemías, según ellos, la muerte que tocaba a Israel fue la sensualidad y la mezcla con el mundo. Dejaron de estar bajo la bendición y el favor de Dios y estaban muertos espiritualmente. En ellos había una profunda indiferencia hacia las cosas de Dios. No las tenían en primer lugar. Ellos estaban indiferentes. Eran indiferentes al pecado, no les importaba si había ladrones, si había personas amargadas o si había personas que estuviesen pecando en la casa de Dios, no les importaba nada de eso, eran indiferentes. Cada quien vivía para sí mismo y sus propios intereses. No les interesaba el bienestar espiritual de sus hijos, no les interesaba el bienestar espiritual de su esposa, no le interesaba el bienestar espiritual de su esposo, le interesaba más que su esposo trajera dinerito a la casa, que estuviera bien, no importa que trabajara de sol a sombra, olvidándose de los caminos de Dios. Eso era lo más importante. Había una profunda indiferencia, se habían mezclado con el mundo. Y esto les había llevado al materialismo. ¿Habían prosperado? Sí. Pero la prosperidad los había extraviado. Se volvieron al mundo. Amaban las cosas del mundo, las cosas que estaban en el mundo. Se habían mezclado. Tristemente hoy vemos una realidad. El pueblo de Dios se ha mezclado con el mundo. Y yo no sé si tú lo has visto, pero lo puedes analizar incluso en aquel que se dice pueblo de Dios en la actualidad. Se han mezclado con el mundo. Hoy ves que ya no son alabanzas para Dios. Hoy las alabanzas son para satisfacer la necesidad del ser humano y sus propios intereses egoístas y poder satisfacer todo su entorno emotivo y emocional. Hoy ves que las alabanzas
están siendo transformadas en rock cristiano, están siendo transformadas en baladas cristianas, están siendo transformados los púlpitos, los lugares que eran para adorar a Dios. El día de hoy es increíble ver cómo el pueblo de Dios se ha mezclado. Hoy ves a un señor llamado Jesús Adrián Romero, falso profeta, que ha hecho aseveraciones bíblicas equivocadas, que te quede muy claro. Porque hay quienes dicen, Jesús Adrián Romero, ¡ay, qué bonito se oye! Hoy hay una mezcla. Y hay una profunda indiferencia en el pueblo de Dios, porque dicen, hablemos de las cosas que nos unen y no de las que nos separan. Y hoy están luchando las religiones, tanto los musulmanes, como los hinduistas, como los cristianos, como los católicos y el mundo protestante. Están luchando por una cosa, unificarse y ser uno solo. ¿Sabes cómo se llama eso? Ecumenismo. Eso no es sino un plan del diablo. Y en ese plan habían caído. El pueblo, ya estaban mezclados con el mundo, la sensualidad los había alcanzado. Muchos de los cánticos que hoy tú escuchas, más que ser espirituales, más que ser escriturales, son sensuales, ¿sí o no? Y es por eso que hoy ves el éxito en ellos. Hoy pareciera que se acabaron los artistas del mundo. Ya no aparece Vicente Fernández, aparte de que ya está grande el hombre. O yo no sé si ya se murió. Ahora aparecen los grandes carteles, Jesús Adrián Romero en concierto. Y hay una mezcla del mundo. Hoy ves también ahí, señores, otro falso profeta llamado Armando Alducín. Ahí lo ves por ahí apareciendo en ciertas ciudades y dice, aquí estamos, vamos a hacer un gran convivio y vamos a invitarlos a un desayuno y entonces les vamos a compartir una enseñanza, solo que el desayuno le cuesta de 600 pesos, lo más bajito, hasta 1,000 pesitos, o yo no sé cuánto. Pero lo que sí supe es que lo más bajito eran 600 pesitos. Y entonces ahí van las multitudes a escuchar al hombre y dicen, ay, es que el hombre de Dios nos va a hablar por 600 pesos. Dice la Escritura que harán mercadería de vuestras almas. ¿Cuándo viste a Jesús cobrando? Si bien es cierto, si un día hay un evento y dices, bueno, tenemos que rentar un lugar, efectivamente se tienen que repartir gastos, ¿sí me explico? Pero este hombre, si tú le sacas los gastos, gente experta en las mercadotecnias lo ha dicho, este hombre no pasa de gastarse. Si contrató por 1,000 personas, 800 personas le hicieron un descuentazo. ¿Cuánto le cuesta un desayuno en un restaurante? A ver los que saben de ello. ¿Cuánto te cuesta? ¿Lo redondeamos en 100 pesos? ¿Sí? ¿Te parece bien? Te cobra mínimo 600. ¿Cuánto se ganó el señor? En los bajitos. Y ponle una asistencia de 800 a 1,000 personas. ¿Cuánto se gastó? ¿Está preocupado por tu alma o está preocupado por su bolsillo? Harán mercadería de vosotros, pero hoy vemos que el pueblo de Dios se ha mezclado. Ay, va a hablar el señor Alducín, habla muy bien, es un experto, tiene oratoria, tiene muy buena exponencia. Y ahí van las personas, ¿no? Por eso se vislumbra. Yo te pregunto, hay una gran diferencia entre hablar de Dios a que hables de parte de Dios. ¿Sí me explico? Y hoy vemos que el pueblo de Dios se está mezclando con el mundo. Algunos están adoptando las cosas del mundo. Ah, si el Señor ya se peina, ese día amaneció y bueno, vamos a decir, ¿no? Con las greñas todas paradas. Ahí está el de la alabanza, ¿verdad? Ya con las. Y si el Señor ¿cómo se llama? Es que hay tantos que ya hasta se me olvidan sus nombres y hasta los he desechado un tanto de la mente, pero por ahí hay grandes músicos que cristianos, y si el Señor sale con sus lentecitos, ya todos traen los lentecitos.
Si el Señor sale peinado de tal manera, ya todos salen peinados de esa forma. Ya si el Señor usa pantalones de mezclilla y su saquito, y sus Converse, ya todos se van con sus Converse al púlpito. ¿Cómo se llama ese? Marcos Guido, Jesús Adrián Romero, sí, Marcos Guido también. Y si el Señor dice, ¡oh, aleluya, hermano! ¡Gloria al Señor! Todos le hacen igualito. ¿Sí o no? Y ves una mezcla del mundo y todos empiezan a adoptar las formas. Así estaba el pueblo de Dios. Habían tocado la muerte y muchos hoy han tocado la muerte. La buena vida, la buena comida, el dinero, pero se habían olvidado de edificar la casa de Dios. Habían dejado de edificar a sus hijos. Ya no veían por sus necesidades de sus hijos. Ya no se preocupaban por formarles un carácter. Ya no estaban preocupados en la cámara secreta diciéndole a Dios, dame gracia para enseñarle a mi hijo, para que razone, para que entienda, para dirigirlo espiritualmente. No, ya no les preocupaba. ¿Sabes qué era lo que más les preocupaba? Su negocio. Se olvidaron del alma de sus hijos. ¿Cuál madre o cuál padre? Y te pongo un ejemplo, es como aquella madre que dice, bueno, es que, pues, tengo que salir adelante. Quizás su esposo le provea todo lo necesario y diga, yo tengo que irme a trabajar. Y yo también tengo que demostrarle que yo puedo hacer las mismas cosas que él. Tal y como una madre que finalmente dice, primero está vender, primero está hacer mis negocios, primero está mis relaciones públicas, primeramente está la edificación de mi futuro, sacar para mis vacaciones, sacar para esto otro, vivir bien. Y se les olvida edificar en su casa. Y después se viven las más grandes tragedias, ¿verdad? Hijos que se criaron solitos o los crió la televisión y aún llegaron a pasar incidentes terribles en casa. Y quizá mientras yo digo incidentes terribles en casa, para muestro, solo bastaría hacerle una serie de preguntas a los presentes y dirás, es verdad, cómo me hizo falta mi madre y no hubiera pasado lo que sucedió. No estaría tan lastimado, tan lastimada. Y hoy vemos que el mundo se ha metido. Se han dejado de edificar hogares. Hay quienes fueron llamados a servir a Dios y hoy han equivocado su ministerio y han dejado de edificar entre los más desprotegidos, entre los más vulnerables, porque hoy buscas tus propios intereses. Hoy buscas la buena vida, la buena comida, la buena aceptación social, y estos se habían mezclado. Y no conformes con ello, quiero decirte que los hombres israelitas habían deseado a las mujeres religiosas cananitas. Había llegado la sensualidad a ellos. Los había atrapado de tal manera el mundo que ahora ya estaban codiciando aún a las personas del sexo opuesto en el mundo. Dios los había apartado para Él. La sensualidad los alcanzó a tal grado que decían, pues, ya no importa con quién. Incluso, como te decía, el Nuevo Testamento enlaza la muerte con el pecar. Había una mezcla inapropiada para con Dios.
Yo te quiero decir algo, amado, que me estás escuchando. Si en cualquier punto o en alguno de estos puntos en tu vida cristiana tú tienes un toque del mundo, un tinte de compromiso con el mundo, porque también se hacen compromisos con el mundo. Hay quienes sienten un mayor compromiso para con su familia que para con Dios. Es más importante el que dirá la familia que Dios mismo. Eso es mucho más importante. Y son capaces de cambiar lo de Dios por los compromisos familiares. Aún sabiendo que esos compromisos familiares solo le van a arrastrar a la impiedad y le van a destruir. Hay quien dice, es que yo no puedo dejar de estar con mi familia, nos reunimos tal año, pero su familia solo se reúne para emborracharse, para hablar chistes pelados, para discutir, para recordar cosas del pasado, herirse unos a otros al final. Pero ahí están. ¿Qué va a decir mi hermano del alma? Y ahí prefiere estar. Amado, si tú tienes un toque del mundo, un tinte, un compromiso, un deseo que está tirando de ti, ese es un toque de muerte y te va a costar la bendición y el favor de Dios. Pero es que no pasa nada. Además, está muy guapo. Piensa un tanto diferente, pero no va a pasar nada. En lo natural, dice la Escritura, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Estos se habían mezclado con dos tipos de mentalidades. Una bien pagana y la otra consagrada a Dios. Uno jalaba para los ídolos, hacían rituales ocultistas, y los otros queriendo buscar a Dios. Y se habían mezclado. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es un contundente no. O andas con Dios o andas con el mundo. O con Dios o con el pecado, en camino de bendición o en camino de muerte. O andas con el Espíritu Santo o andas sin Él. Qué hermoso es caminar con el Espíritu de Dios. Si alguno llevare carne santificada en la falda, les dijo Ageo. Él propuso esta pregunta, mira, vamos a Ageo 2, verso 12, por favor. Fíjate la pregunta, dice, propone una pregunta: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Ageo aquí se imagina a un sacerdote llevando a casa un corte de carne santificada del altar del sacrificio. Y el profeta pregunta, ¿esa carne santa transfiere santidad a su vestido? Cuando la pone en la mesa, en casa. O sea, ¿comunica santidad a cualquier otra comida allí? La respuesta era un enfático no. Y aquí está el punto de Ageo. Estar alrededor de las cosas santas no transfiere santidad a nadie. Hay quienes dicen, no me va a pasar nada. Creo que si un día yo no me vuelvo a Dios, Dios tendrá misericordia de mí. Y luego dicen, ¿por qué? Ay, porque aquí está mi esposa, que ella sí va con Dios. Aquí está mi esposo, aquí están mis papás. No me va a pasar nada. Seguro mi mamá va a orar por mí.
y Dios me va a santificar en la última hora, no va a pasar nada. No, la santidad no se transfiere, la consagración no se transfiere, es algo muy personal. Estos israelitas pensaban que la misma tierra en donde ellos estaban era santa. No sé si tú has escuchado, pero dicen, Jerusalén, tierra santa. O sea, pisas el lugar y ya te santificaste, ¿verdad? Así creían muchos de estos. Así creían ellos, al igual que hoy. Muchos cristianos están convencidos que están bien con Dios, con tal de que vengan a la iglesia. O que lleguen a un lugar como estos y dicen, ya estoy bien, yo sí voy a la iglesia cada 8 días. Y piensan algunos que a través de la alabanza que levantan a Dios y de una oración santificadora del pueblo de Dios, de algún modo la santidad de Dios será transferida a ellos. Pero esto no es así, amados. Pero si hay quienes se engañan. O yo te pregunto, por entrar a un estacionamiento, ¿ya eres coche? ¿Te conviertes en coche? Hay quienes creen que sí. Tú te encuentras después, si quieres leer en Jeremías 7, cómo el pueblo de Dios estaba engañado. Cometían crímenes, robaban, adulteraban, hacían muchas maldades, dice la escritura en Jeremías 7, y entonces todos llegaban y se metían al templo de Dios y decían, templo de Jehová es este, librados somos. Y yo no sé si tú has visto ese tipo de cristianos que llegan a un lugar y, gloria a Dios, aleluya hermano, y llegan a su casa y le dicen, ya cállate mujer. Y llegando a su casa, son otros. Y llegando a su trabajo, son otros. Son codiciosos, son adúlteros, son fornicarios, son soberbios. Pero se engañan cuando llegan a un edificio y dicen, casa de Jehová es esta. Muchos creen que cantando aún en el coro ya se les transfiere santidad, pero si hay toque de muerte en ellos, muerte hay, no vida. Otros creen que haciendo buenas obras, otros creen que sentándose a la mesa del Señor. Ninguna de estas cosas espirituales en sí misma te pueden hacer recto. No se transfiere la santidad. Tú que estás hoy aquí, quizá puedes sentarte en una reunión del Espíritu Santo y empaparte de toda la bendición de Dios y haber entendido cosas y quizás se te mueven los sentimientos, pero eso no te hará santo si la muerte está tocándote. Eso no te va a hacer santo. Imagínate que diga una persona, si ya Dios transfirió santidad y es agresiva en su casa, si ya transfirió Dios santidad y es bien rebelde en su casa. Nada te puede hacer santo en la casa de Dios mientras tengas un toque de muerte. Por otro lado, la muerte y la corrupción del pecado, quiero decirte que esas sí son transferibles. El pecado es una enfermedad contagiosa, contagia todo lo que toca. Tú encontrarás en el libro de Levíticos, después si quieres lo buscas en tu casa, las leyes sanitarias acerca de los leprosos. Dice la escritura, el leproso, la lepra es figura y tipo del pecado. El leproso, cuando llegaba la lepra, le decían, mira, le ponían una bolsa y luego lo alejaban del pueblo, una vez que lo revisaba el pueblo, el sacerdote, y entonces le decía que tenía una responsabilidad. Si alguien se iba acercando a él, él gritaba, inmundo, inmundo, para que la persona no fuera contagiada o afectada. Y entonces aquella persona se alejaba para no contagiarse. Quiero decirte que el pecado, la lepra, que es figura y tipo del pecado, es contagioso. Es contagioso.
Y para muestra, solo basta un botón. En el libro de Hebreos dice la Escritura, no sé si lo tenemos por ahí, hermano, creo que es el capítulo 10, por favor. Nos habla acerca de las personas que se llegan a resentir. Y dice que esa amargura, ese resentimiento, llega a afectar a todos los que están a su alrededor. Dice, verso 14 del capítulo 12, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Te habla de una pureza. Y luego dice, mirad bien, observa detenidamente, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dejan de alcanzar la gracia de Dios, ¿verdad? El favor, la bendición de Dios. ¿A causa de qué? Que brotando alguna raíz de amargura o resentimiento os estorba para caminar bajo el bendición y el favor de Dios. La amargura, el resentimiento, sí. Pero dice que hace algo más. Y por ella, ¿qué va a suceder? Muchos serán contaminados. Dice la Escritura que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice el popular dicho, que de ver se pega, continúan andando juntos. Y nunca se pega lo bueno, se pega lo malo. Tú pones una persona resentida en medio de 50 personas que no estén resentidas o que estén tranquilas. Y entonces vas a ver cómo el resentido comienza a gritar, porque dice la Escritura que esas personas tienen ira, tienen enojo, tienen maledicencia y tienen malicia. Y entonces esas personas se pueden molestar de algo y comienzan a gritar y a maldecir. ¡Ah, ya me cayó gordo! ¡Ya cállese! ¿Verdad que se calle? Y entonces todos empiezan otros, ya, guarda, no, cállate tú, pues cállate tú. Y entonces pones una manzana podrida y todas las demás empiezan a podrir, ¿sí o no? Pones un gritón en medio y todos empiezan a gritar. ¿Verdad que sí se pega? ¿Verdad que sí se pega? Ahí están dos personas discutiendo y llega un montón de chamacos de un lado y del otro y solo están dos discutiendo. ¿Cómo termina eso? En una campal, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces sí se pega. ¿Sí se pega? Por lo tanto, te quiero decir algo. Si el pecado está tocándote en algún punto, comienza a extenderse en todo tu cuerpo y se despliega hacia los que están a tu alrededor. Y yo te digo, muéstrame un hombre a quien la muerte está tocando en alguna parte de su vida. Y yo te voy a mostrar cómo ha arrastrado a su esposa, a sus hijos, a su casa entera. Dicen, ahí van los hijos del borracho. ¿Por qué? Porque todos son borrachos. ¿Sí o no? Aquí está el por qué Dios cerró todas sus bendiciones a Israel. El por qué los golpeó con destrucción y le trajo un gran desagrado al pueblo de Israel. Les trajo sequedades, descontentos, caos económico, vacío, cosechas pobres. Fue porque estaban inmundos ante su altar. Se habían descuidado tocando lo que estaba muerto y se habían vuelto adúlteros, malos. Yo te digo, si hay algo del mundo en tu corazón, si el toque de muerte no es purificado, no puedes tener la bendición de Dios.
tú estás en desagrado para con Dios y todo lo que tú haces es inmundo a su vista. Y lo único que te puedo decir es, un llamado de parte de Dios, es alejarte, a volverte a Él en arrepentimiento, a volverte a Él de todo corazón, como dice la Escritura. Búscalo con todo corazón y Él será amplio en perdonar. Dios quiere que tú camines bajo esa bendición, bajo ese favor de Dios. ¿Sabes? Dios mismo ha provisto para la limpieza del toque de pecado, del toque de muerte. Pero es necesario que nos volvamos a Él de todo corazón. Cerremos nuestros ojos. Qué importante es que Dios quería que este pueblo se alejara del toque de muerte, porque Él quería bendecirlos, Él quería derramar de su espíritu sobre ellos, Él quería traer su gracia en ellos. Yo te pregunto, ¿estás batallando con un pecado secreto? ¿Ha impedido ese pecado el flujo de la bendición de Dios para ti? ¿Te has sentido vacío, seco, solo? Y no importa que tú hayas llevado años caminando con Dios y que hayas perdido ya esa bendición, te hayas apartado algún día. Escucha bien el día de hoy, Dios quiere que te vuelvas a reedificar su casa. Él quiere bendecirte. Allí en Primera de Juan 2:1 dice Dios mismo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, alguno llegó a caer, entiendas una cosa, que Él te ha provisto de su gracia. Y dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero también dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero es necesario confesarlos. Es necesario decir, Señor, yo busqué mis propios intereses. Señor, yo me aparté de ti. He tocado lo inmundo, he sido rebelde, no me he querido sujetar a ti, no he querido amar a mi marido como tú me lo has pedido, no he querido sujetarme a ti y amar a mi esposa como tú me lo has pedido, no he querido dejar mi pecado favorito, ahí lo he reservado para mí. Y por eso hoy la muerte me está tocando, me siento vacío, me siento triste. Un día me aparté de ti, llegué a predicar tu palabra, pero yo fracasé, Señor, me volví hacia atrás, me amargué, me resentí. Es verdad, Dios, yo he puesto en primer lugar otras cosas, a otras personas antes que a ti. Yo mismo he puesto primero mis deseos. Le he dado el primer lugar a mi televisión, mis programas favoritos. Y no he sido radical. Y has caminado hoy un camino de muerte y no de vida. Un camino de maldición y no de bendición. Si hoy tú quieres ser limpio, corre a Dios. Hoy tú no necesitas de un hombre, tú necesitas de Dios. Corre a Jesús, en quien podemos obtener nuevamente la redención por su sangre.
y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tal y como Él nos dijo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Pero hay que ir a Él. Él quiere derramar nueva vida en ti, nuevas bendiciones, las quiere hacer tuyas. A Dios no le toma mucho tiempo hacer esto, ni limpiarte, ni corregir tu caminar. Simplemente reconocerlo a Él y reconocer que hemos fallado. Yo creo que si tú quieres caminar bajo la bendición de Dios, tú tienes que clamar por su poder limpiador. Y Él hará volver sus bendiciones sobre ti. Amado que estás hoy aquí, te ruego que determines en tu corazón no volver a poner tus intereses propios antes que los de Dios. A no tocar la muerte. Te ruego que busques a Dios con todo tu corazón y que entonces digas: aquí estoy, Señor, me quiero reconsagrar, y que entonces comiences a trabajar nuevamente para Él. Dios quiere bendecirte a ti y a toda tu familia. Él es el que prometió y dijo que en los postreros tiempos Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Esto es, Dios quiere derramar su presencia en ti, en tu casa, en los tuyos. En Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto es, en estos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero en esos días, Dios ha prometido derramar de su espíritu. Su presencia dentro de ti. ¿Qué bendición tan más hermosa quiere hacer Dios? Derramar su espíritu en ti. Y quizá digas hoy: yo que he pecado contra Dios, yo que me aparté, yo que he andado en pos de mis propios intereses, yo que he andado en un camino de muerte, ¿Dios querrá hacer eso conmigo? Así es. Solo que necesitas volverte a Él de todo corazón. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Serás uno más como en todas las iglesias de aquellos que llegan, se sientan y solamente se conforman con escuchar un mensaje y entender nuevas cosas? ¿O serás de aquellos que también llegan a un lugar como este y dicen: Señor, yo quiero que cambies todo mi ser, yo quiero caminar contigo? Dios quiere bendecirte.
Dios quiere traer la bendición a tu casa. Solo es que tú se lo creas. Él quiere que tú despiertes y que entiendas que la vida que hoy tienes no es la que Él ha querido para ti. Él quiere una vida llena de bendición para ti, para los tuyos. Que dejes de andar en tus caminos y te vuelvas a Él de todo corazón. Pueblo mío, escucha lo que ha acontecido.
Pues es todo, que el Señor le bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.